¿qué tal? Soy Cindy y hoy repasaremos la lección 1 de taquigrafía. La práctica que nosotros realicemos de cada signo es importante porque nos ayuda no solo a memorizar cada una de las reglas taquigráficas, sino también a agarrar velocidad. Por lo tanto, recomiendo siempre trabajar los signos en hojas cuadrícula grande, tamaño carta, doblando la hoja por la mitad de forma vertical, tal como se muestra en esta imagen. Esto simula las dos columnas que tiene cada una de las hojas de la libreta de taquigrafía. Lo primero que vamos a hacer es colocar la transcripción, es decir, lo que dice el signo, pero en español, que en este caso es la palabra vas. Y posteriormente vamos a iniciar realizando cada uno de los signos, repitiendo en nuestra mente qué es lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, vas, 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 vas y así consecutivamente hasta poder completar al menos una columna de cada signo. Es importante trabajar con lapicero, no con lápiz, ¿sí? Y recordar que los trazos se hacen de un solo, ¿sí? Las palabras se forman en un solo trazo, sin levantar el lapicero y sin hacer pausas. Si nos confundimos al momento de hacer las prácticas, no pasa nada. Precisamente para eso es que debemos de practicar. Ahora sí, comencemos. La taquigrafía es un sistema de escritura fonético. ¿Qué quiere decir? Que escribimos las palabras como se escuchan, no precisamente cómo se escribe, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a aprender va a ser el sonido de la A. Este sonido se representa por una bolita del tamaño de la A en español, ¿sí? Esta bolita representa la A. El segundo sonido que aprenderemos es la S. S. Si vemos, es como una coma en español, pero sin la bolita del inicio. El trazo se realiza de arriba hacia abajo. Estos cuadritos punteados que les he colocado por acá simulan los cuadros que aparecen en sus hojas cuadrícula o bien el tamaño del renglón de su libreta de taquigrafía, ¿sí? Entonces, el tamaño de los símbolos en taqui es súper importante. Vamos a imaginar que vamos a dividir el cuadrito o la línea de escritura en tres partes iguales. La S va a ocupar una tercera parte de esa línea de escritura. Más adelante vamos a ver por qué. Es súper importante desde ya empezar a visualizar el tamaño que debe ocupar cada signo. Si juntamos estos dos sonidos, la A y la S, podemos empezar a formar desde ya algunas palabras. Por ejemplo, as, sas, asa. Si ven, el trazo se realiza de una sola vez. ¿Ok? As, sas, asa. Tres signos que suelen confundirse en taquigrafía son los siguientes. El primero es la S, que es el que acabamos de aprender. El segundo es la F, que es muy parecida a la S, pero lo que cambia únicamente es el tamaño. Recordamos que les dije que vamos a dividir el cuadrito en tres partes iguales. La S ocupa una tercera parte, pero la F va a ocupar dos terceras partes, ¿sí? Dos terceras partes. Y siempre el trazo se va a hacer de arriba hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo. Otro que se parece es el sonido de la V. Si vemos, estos tres son bien parecidos, pero la diferencia está en el tamaño del signo. Vuelvo a repetir, la S ocupa una tercera parte, la F ocupa dos terceras partes y la V ocupa
toda la línea, ¿sí? Es como cerrar un paréntesis. Y siempre el trazo lo hacemos de arriba hacia abajo, ¿ok? Formemos algunas palabras. Tenemos fa, fa, faz, faz, sa, fa, sa, fa. Notemos que la F, la V, siempre van a descansar sobre la línea de escritura. ¿Cuál es la línea de escritura? Esta, ¿sí? Siempre descansan sobre la línea de escritura. Por eso vemos que en faz, la S, ¿ok? Esta S queda afuera de la línea, ¿ok? Porque la que descansa sobre la línea va a ser la F. Y notemos algo curioso, que faz se escribe con Z, pero al momento de escribir el signo en taquigrafía, escribimos el sonido de la S, porque al menos nosotros no hacemos diferencia entre el sonido de la S con el sonido de la Z en español, ¿sí? Entonces, como suena igual que la S, vamos a escribir el símbolo de la S, faz. Lo mismo pasa con zafa. Para nosotros, esta Z tiene sonido de S. Por lo tanto, ¿qué es lo que escribimos? La S. Vuelvo a repetir, S-A-F-A, sa-fa. ¿Ven cómo hice un solo movimiento para poder formar la palabra? Continuemos. Tenemos va, va, vas, vas y vasa, vasa. Recordemos que la V debe de ocupar el tamaño completo de la línea, el renglón entero, ¿sí? Y siempre, siempre va a descansar sobre la línea de escritura. Ahora bien, ya reconocemos entonces el sonido de la A, que dijimos que es una bolita, el sonido de la S, de la F y de la V. Sin embargo, la A también es muy parecida con otras dos vocales. ¿A cuáles se parece? Se parece a la E. La única diferencia va a estar en el tamaño de la bolita, ¿sí? La E va a ser mucho más pequeña que la A. Y al momento de escribir una palabra se debe de notar esa diferencia. Entonces, la A tiene que ser más grande que la E. Y también tenemos la I, que es como la E, pero le vamos a colocar un puntito arriba. Primero hacemos la bolita y luego colocamos el punto. Y ojo con el punto, no hay que entretenernos demasiado haciendo el puntito. Solo coloco el lapicero y que quede el punto, ¿sí? No me voy a venir y hacer la bolita y luego a remarcar súper bien ese punto, porque ahí ya perdí un montón de tiempo. Y uno de los objetivos de la taquigrafía es lograr velocidad, ¿sí? Aparte de que ese puntito van a ver que más adelante en otras lecciones desaparece por completo. Así que no hay que entretenernos demasiado tratando de dibujar ese puntito, ¿ok? Entonces comparemos otra vez el tamaño de la A con el tamaño de la E, ¿sí? La E más chiquita que la A. Y luego la E con la I son iguales, solo que a la I le vamos a colocar un puntito arriba. Formemos algunas palabras. Tenemos S, S, CC, CC, esa, esa. Notemos la diferencia sobre todo en esta palabra, en esa. Se nota bien la diferencia en el tamaño de las vocales. La E es más chiquita que la A. Si yo no hago esta diferencia en el tamaño de estas vocales, vean qué pasa, que en lugar de estar escribiendo esa, estaríamos escribiendo S. Y si las hago más grandes, por ejemplo, se me ocurre ahorita, si hago esto, ya no estamos diciendo ni S ni esa, sino estamos escribiendo
asa, asa, ¿sí? El tamaño de los signos es súper importante. Otros ejemplos. Fase, fe, aves. Aquí podemos notar otra vez que el tamaño es importante, es lo que hace la diferencia. La F ocupa 2/3 partes de la línea, ¿sí? Notemos otra vez la diferencia que existe en el tamaño entre la A y la E. Notemos la diferencia que existe entre la F y la S. La S debe ser mucho más pequeña, ¿sí? Si la comparamos con aves, vean que la V ocupa todo el renglón, ¿sí? Todo el renglón. Y otra vez la S, no importa que quede fuera de la línea, ¿ok? Sigamos. Sí, así, sisa. ¿Eh? Otra vez se tiene que notar la diferencia entre el tamaño de la A con la I. Por ejemplo, aquí en así, la A tiene que ser más grande que la I. Primero hago el trazo y por último coloco el puntito, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a escribirlos por acá. Si escribo sí, primero hago el trazo, la S con la I y por último pongo el punto. Así hago la A, la S y la I y por último el puntito. Sisa, S, I, S, A y por último el puntito. ¿Okay? El punto va a ser lo último que colocamos. Continuemos. Tenemos visa, viva, vive. Notemos que viva y vive son signos parecidos. ¿Cuál es la única diferencia? Otra vez, el tamaño de la vocal. Se tiene que notar la diferencia entre el tamaño de la A con la E. ¿Estamos? Continuemos. El sonido de la N. La N se representa por una raya horizontal. Ocupa un cuadrito y se hace de izquierda a derecha, ¿sí? Esta rayita representa la N. Muy parecida es la ñ. Va a ser la misma rayita de la N, pero le vamos a colocar un palito abajo. Primero hacemos, vuelvo a repetir, la línea de la N y luego le colocamos esta rayita abajo. Siempre el trazo va a ser de izquierda a derecha, ¿sí? La única diferencia que existe entre la N y la ñ va a ser este palito. Y la M es parecida a la N, una raya horizontal, siempre de izquierda a derecha, pero la diferencia es que es del doble del tamaño de la N. Si la N ocupa un cuadrito, la M va a ocupar 2 cuadros. Por eso mi recomendación de que comencemos a trabajar en hojas cuadrícula en lugar de trabajar directamente en una libreta taquigráfica en lo que logramos dominar el tamaño de cada trazo, ¿sí? Formemos algunas palabras. Tenemos nave, fina, sana. Vemos la diferencia en tamaño entre la S, la F y la V. ¿Okay? Tenemos cine, cena, vena. ¿Okay? Siempre, siempre, todas las palabras en un solo trazo. Si tenemos que escribir el puntito de la I, es lo último que escribimos. Hazaña, seña, ¿ven? Hasta que termino de escribir el signo, hago el palito de la ñ. Viña, ¿ok? Viña. Vuelvo a hacer viña por acá a la par. Hacemos viña. Pongo el palito de la ñ y el puntito de la i, ¿ok? Siempre el puntito es lo último que se escribe. ¿Estamos? Y no hay que levantar el lapicero.
hasta que termine el trazo completo, añado el palito de la ñ y añado el puntito de la i. ¿Ok? Otro ejemplo. Cima, fama. ¿Ok? Ma, ni, hasta que termino todo el trazo, realizo el puntito. Notemos en esta palabra que se debe notar la diferencia. El tamaño de la M, que ocupa 2 cuadros, y la N, que ocupa un solo cuadro. ¿Sí? Maní. Otro ejemplo. Mamá. Mamá. No importa que el trazo quede largo, ¿ok? Pero debemos de respetar el tamaño. Vuelvo a repetir, la M ocupa 2 cuadros y esta otra M otros 2 cuadros, ¿ok? Otro ejemplo, mima, mima. Notemos la diferencia en tamaño entre la I y la A, ¿ok? Ñame. Ñame. Hasta que termino de hacer el trazo, le pongo la rayita a la ñ. ¿Ok? Ahora bien, repasemos algunos signos de puntuación. ¿Cuáles tenemos? El punto y seguido, que normalmente cuando uno hace un dictado en taquigrafía, solo dice seguido, ¿ok? Y se va a representar por una línea vertical, ¿ok? Punto y seguido. El punto y aparte se representa por este símbolo. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo. Punto y seguido y punto y aparte. Otros dos signos de uso común va a ser el signo de interrogación. Aunque en español existe el de apertura y el de cierre, en taquigrafía solo vamos a marcar el de cierre. Pero cuando transcribimos, es decir, cuando pasamos de signos a letras del español, sí debemos de colocar el signo de apertura, ¿ok? Pero este signo de interrogación de cierre se representa por una X, ¿ok? Y los paréntesis que se van a representar igual que en español, pero les vamos a colocar una raya al centro de forma horizontal para poderla diferenciar de una letra que ya aprendimos hoy, por ejemplo, que fue la V. La V que es como un paréntesis en español, ¿ok? Entonces, para diferenciarla del cierre de paréntesis, al cierre de paréntesis le colocamos esta línea por el centro, ¿ok? Otra cosa importante a remarcar son las mayúsculas. Las mayúsculas las vamos a representar por unas comitas, le llamo yo. Terminamos de realizar el signo y por último colocamos las comitas, justo donde termina el trazo. Por ejemplo, si queremos escribir Eva, escribimos Eva y le colocamos estas comitas, ¿sí? Que son las que indican que debe de iniciar con mayúscula. Eva. Otro ejemplo, Iván. Iván. Escribimos la I, la V, la A y la N. Y por último, las comitas que indican que es un nombre propio y que debe escribirse con mayúscula. Hasta luego.